Caín y el secreto de su castigo, lo que José Smith reveló y los apócrifos confirman. ¿Cómo lo sabía José Smith? El secreto de Caín que los apócrifos tardaron años en confirmar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Evidencia Sud. Hoy vamos a explorar uno de esos misterios que dejan sin palabras tanto a críticos como a estudiosos. Nos situamos en el primer asesinato de la historia, Caín y Abel. Para entender la magnitud de lo que vamos a analizar, primero debemos escuchar lo que dice la Biblia tradicional. En Génesis 4:13 de la mañana, 14, tras el asesinato, el diálogo de Caín con Dios es corto y puramente desesperado. Grande es mi castigo para ser soportado, cualquiera que me hallare, me matará. Como ven, en la Biblia, Caín solo tiene miedo de morir a manos de otros hombres. No hay teología, no hay esperanza, solo pavor físico. Sin embargo, en 1830, José Smith presentó un panorama totalmente distinto. Él restauró un diálogo donde Caín no habla de su muerte, sino de la venida de un redentor para perdonar los pecados del mundo. ¿Cómo pudo José Smith escribir algo tan anacrónico en 1830? Existen otros textos antiguos que digan lo mismo. Hoy vamos a desglosar las pruebas que conectan la restauración con manuscritos antiguos que José Smith jamás pudo haber tenido en sus manos. Veamos el desarrollo de las evidencias. 1. El libro de Moisés, en la perla de gran precio. Para comenzar, debemos poner sobre la mesa nuestra pieza central, el libro de Moisés. Es vital entender que este texto no surgió de una excavación, sino de lo que el profeta llamó la traducción inspirada de la Biblia. En junio de 1830, apenas meses después de organizar la iglesia, José Smith recibió por revelación la restauración de los primeros capítulos del Génesis. Estos escritos nos revelan que el Evangelio no empezó con el Nuevo Testamento, sino que fue enseñado con claridad desde Adán. Es aquí donde encontramos el pasaje que hoy someteremos a escrutinio. En el capítulo 5, versículos 38 y 39, Caín exclama: Señor, verdaderamente mi pecado es grande. Tú sabes estas cosas, no obstante, quítame este castigo, porque tú vendrás al mundo para perdonar los pecados del mundo, y tú tienes poder para hacerlo. Noten la precisión, Caín sabe que Dios vendrá al mundo y que tiene el poder de perdonar. En su época, los críticos se burlaron de José Smith, diciendo que era imposible que un personaje antiguo tuviera conceptos cristianos tan avanzados. Pero prepárense, porque ahora es cuando la historia se pone interesante al contrastar esto con fuentes judías y cristianas orientales que José no conocía. 2. El Midrash Tanhuma, tradición judía rabínica. Pasemos ahora a nuestra segunda evidencia. En este libro de homilías, que es la fuente más probable que un estudioso judío tendría en su biblioteca, el texto en Bereshit 9 expande el diálogo de una forma asombrosa. Caín le dice a Dios: Soberano del universo, tú cargas con los mundos superiores e inferiores, y perdonas los pecados de todas las criaturas, ¿acaso no puedes cargar con mi pecado y quitarme este peso? Al igual que en el registro de José Smith, Caín apela a que Dios es el que perdona a todas las criaturas del mundo, por lo que tiene el poder de hacerlo con él. Es un argumento legal y teológico basado en el poder absoluto de Dios sobre el pecado global. 3. El conflicto de Adán y Eva con Satanás, apócrifo cristiano oriental. Nuestra tercera evidencia es, quizás, la más fascinante desde el punto de vista histórico. Se trata del conflicto de Adán y Eva con Satanás, un manuscrito preservado por siglos en las tradiciones cristianas de Egipto y Etiopía. Este libro fue totalmente desconocido para el mundo occidental hasta que el erudito Solomon Caesar Maland lo tradujo al inglés en 1882, es decir, 52 años después de que José Smith publicara el libro de Moisés. En este registro, encontramos a un Caín que conoce perfectamente que el perdón solo vendrá a través de un sacrificio divino. Tras el asesinato de Abel, cuando Dios lo confronta, Caín intenta usar el plan de salvación como un argumento legal para que se le perdone la vida sin pagar las consecuencias. En el libro 2, capítulo 1, versículos 10 y 11, encontramos esta cita asombrosa. Entonces Caín respondió y dijo: Oh Dios, ten misericordia de mí y no me quites la vida. Porque he oído que el Verbo de Dios vendrá a ser hombre y a sufrir por el pecado de los hombres. Si esto es así, ¿por qué no puede su sangre ser derramada por mi pecado también? Esta cita es un eslabón perdido que confirma la restauración de José Smith. Aquí vemos a un Caín que no solo conoce al Verbo de Dios, Jesucristo, sino que entiende la distinción de personajes en la deidad, sabe que hay un Dios a quien le habla y un Hijo, el Verbo, que vendrá a morir. Al igual que en el libro de Moisés, el Caín de este antiguo manuscrito etíope intenta usar la futura misión del Salvador como una moneda de cambio para evitar su castigo. ¿Cómo pudo José Smith restaurar en 1830 un detalle teológico tan específico, un Caín que apela a la sangre del Verbo, si el único libro que lo mencionaba estaba oculto en monasterios etíopes y no se traduciría hasta medio siglo después? La respuesta apunta, una vez más, a la revelación.
4. Pirkei de Rabbi Eliezer, mística judía. Nuestra cuarta evidencia nos lleva al mundo de la mística judía con el Pirkei de Rabbi Eliezer, una obra que recopila tradiciones exegéticas muy antiguas. En el capítulo 21, encontramos un diálogo que parece un eco directo de la restauración. Tras ser sentenciado, Caín no se limita a quejarse de su miedo a morir, sino que entabla un razonamiento teológico sobre la capacidad de Dios para borrar el pecado a escala global. La cita textual dice: Caín dijo ante el Santo, bendito sea él, Señor de todo el mundo, quita de mí el peso de mi transgresión, porque es demasiado grande para ser soportado, pero tu misericordia es más grande que todo el mundo que has creado. Lo que un teólogo notará aquí es que Caín utiliza el término Señor del mundo, Ribono Shel Olam, para apelar a una misericordia que no solo es para él, sino que abarca a todo el mundo. Al igual que en el libro de Moisés, Caín reconoce que Dios tiene el poder de quitar el peso de la transgresión porque su perdón es universal. Desde el punto de vista histórico, esta evidencia es demoledora. El Pirkei de Rabbi Eliezer se escribió originalmente en hebreo y las primeras ediciones impresas eran raras y solo estaban en ese idioma. La primera traducción parcial al inglés no apareció hasta principios del siglo XX, 1916. Por lo tanto, en 1830, no existía ninguna posibilidad física de que un joven granjero en la frontera de Nueva York tuviera acceso a la lógica legal y teológica de este texto rabínico. José Smith estaba restaurando un concepto que el judaísmo místico había preservado en secreto por siglos, que Caín conocía el alcance infinito de la misericordia divina. 5. El testamento de los 12 patriarcas. Nuestra quinta evidencia nos lleva a un conjunto de escritos del siglo II a.C. conocidos como el Testamento de los 12 patriarcas. Este libro presenta las últimas palabras de los hijos de Jacob y es famoso por sus profecías detalladas sobre el Mesías. En el Testamento de Benjamín, 7. 4 a 5, encontramos una referencia directa a la naturaleza del castigo de Caín y cómo este solo podría ser resuelto por una intervención divina específica. El texto dice: porque el Señor impuso sobre él, Caín, 7 castigos, y el castigo de la espada fue para él por 7 generaciones. Pero aquel que es como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, será quien detendrá el castigo. Esta cita es impresionante por 2 razones. Primero, utiliza el título Cordero de Dios, el mismo que usa Juan el Bautista y que aparece repetidamente en las revelaciones de José Smith. Segundo, establece que el castigo de Caín no terminaría por su propio esfuerzo, sino por la obra de aquel que tiene el poder de quitar el pecado del mundo. Es exactamente el mismo argumento legal que vemos en el libro de Moisés. Caín apela a la venida de un redentor porque sabe que su sacrificio es la única llave para abrir la puerta de su sentencia. Una vez más, nos preguntamos: ¿cómo pudo José Smith plasmar en 1830 esta conexión teológica entre la sentencia de Caín y la misión del Cordero de Dios que quita el pecado, cuando este texto apócrifo solo era estudiado por unos pocos eruditos en idiomas antiguos? 6. El libro de Yashar, el libro del justo. Nuestra sexta evidencia es el libro de Yashar. Aunque este libro es citado en la Biblia misma, la versión que conocemos hoy fue preservada por los judíos en España y publicada en hebreo en Venecia en 1625. La primera traducción al inglés se publicó en Nueva York en 1840, es decir, 10 años después de que José Smith ya hubiera publicado el libro de Moisés. En este registro, en el capítulo 4, versículos 11 y 12, encontramos a un Caín que utiliza un argumento teológico brillante para intentar conmover a Dios. Ante la sentencia de ser errante, Caín no se limita a llorar, sino que confronta la naturaleza de Dios. Y Caín dijo: oh Señor del mundo, ¿acaso no eres tú el que perdonas y borras las transgresiones de los hijos de los hombres? Mi pecado es ciertamente grande, pero ¿acaso no eres tú quien tiene el poder de borrar el pecado de toda la tierra? Este pasaje es una joya de evidencia. Al igual que en el libro de Moisés, Caín apela a la capacidad de Dios para borrar el pecado de toda la tierra. Es un reconocimiento de que el perdón no es solo una excepción para él, sino una ley universal de Dios que Caín intenta reclamar a su favor. Para un experto, el hecho de que José Smith escribiera en 1830 que Caín sabía que Dios vendría a perdonar los pecados del mundo, y que 10 años después apareciera el libro de Yashar en inglés diciendo casi lo mismo, borrar el pecado de toda la tierra, no puede ser una simple coincidencia. José Smith estaba sacando a la luz el lenguaje original del arrepentimiento, o en el caso de Caín, del intento de negociación, que los antiguos profetas conocían perfectamente. 7. El Génesis apócrifo, rollos del Mar Muerto. Finalmente, nuestra séptima evidencia nos lleva al descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX, los rollos del Mar Muerto, hallados en las cuevas de Qumrán en 1947. Entre estos manuscritos se encuentra el Génesis apócrifo, 1Q20, un texto escrito en arameo que data del siglo I a.C.
Este documento es revolucionario porque reescribe las historias del Génesis añadiendo detalles que la Biblia omitió. En sus fragmentos, vemos con claridad que los patriarcas antediluvianos, como Enoc y Lamec, no solo conocían a Dios, sino que tenían visiones detalladas del futuro, de la justicia divina y de la venida de un Redentor. El manuscrito confirma que la teología del Mesías no fue una invención tardía del cristianismo, sino una realidad espiritual presente desde el principio de los tiempos. ¿Por qué es esto una evidencia para José Smith? Porque en 1830, el mundo académico afirmaba que los personajes del Génesis eran figuras primitivas con una fe rudimentaria. Sin embargo, José Smith restauró un Caín y un Adán que hablaban del perdonar los pecados del mundo y del meridiano de los tiempos. El hallazgo de Qumran valida históricamente lo que el libro de Moisés ya había establecido, que los antiguos tenían un conocimiento profético avanzado del plan de salvación. Es una conexión directa y asombrosa. Lo que estuvo enterrado en el desierto de Judea por 2000 años coincide en esencia con lo que un joven profeta dictó por revelación en una granja de Nueva York, mucho antes de que la arqueología moderna pudiera darle la razón. Al analizar la historia de Caín, nos enfrentamos a una de las sentencias más severas y enigmáticas de las Escrituras. Para muchos, el castigo de ser errante y fugitivo parece una carga física de miles de años que, aunque para algunos es parte de una leyenda, sugiere un dolor y una soledad difíciles de comprender. ¿Por qué un Dios de misericordia impondría una justicia tan implacable? La clave reside en la estatura espiritual de quien pecó. El presidente Spencer W. Kimball, en su libro El milagro del perdón, sugirió que Caín es uno de los pocos seres que califica como un hijo de perdición, alguien que habitará en el infierno o las tinieblas exteriores por haber pecado contra una luz perfecta. Para entender este conocimiento perfecto, debemos ir al registro antiguo El conflicto de Adán y Eva con Satanás, un libro que José Smith no pudo conocer, pues su traducción al inglés apareció hasta 1882. En el libro 1, capítulo 12, vemos que la rebelión de Caín comenzó en su hogar. Ante la llegada de la noche, Caín confrontó amargamente a sus padres por la pérdida de la luz del Edén. La cita exacta dice: «Oh, Padre mío, ¿por qué es que la luz se ha ido de nosotros y la oscuridad ha venido sobre nosotros? ¿Acaso no nos dijiste que en el jardín la luz nunca se apagaba? ¿Por qué ahora estamos en esta miseria?». Libro 1, capítulo 12 versículos 4 a 5. El texto añade que Caín no se consoló con las explicaciones de sus padres, sino que su corazón se endureció. Esta amargura lo llevó al evento culminante en el libro 1, capítulo 16. Mientras Adán, Eva y Caín caminaban por un sendero sumido en tinieblas, el Verbo de Dios, Jesucristo, se les apareció para guiarlos. Es aquí donde ocurre el detalle prodigioso: la luz del Señor no disipaba toda la oscuridad del mundo, sino que únicamente iluminaba la parte del camino por donde ellos iban pisando. Bajo ese círculo de luz, el Señor le explicó personalmente su futura misión de sacrificio, pero Caín, en lugar de aceptar el proceso de la fe, desafió al Salvador con las palabras que registran los versículos 11 y 12 del capítulo 25. ¿Por qué prometes que vendrás a sufrir y a morir? Si tú eres Dios, ¿por qué no quitas la oscuridad y el dolor de la tierra ahora por tu poder, sin tener que ser herido ni morir? Tras el desafío de Caín, quien le cuestionó por qué no quitaba el dolor del mundo sin necesidad de sacrificios, el Señor le dio una respuesta que define el propósito de nuestra existencia. El Señor le dijo: «Yo he hecho el día y la noche para beneficio de los hijos de los hombres, pero en cuanto a lo que dices, ¿por qué no nos llevas a la luz sin dolor? ¿Sabe esto, Caín? Si yo te diera la luz sin que tú la buscaras, serías como las bestias del campo que no tienen entendimiento. Pero yo te he dado voluntad y conocimiento, para que tú mismo elijas la luz sobre la oscuridad por tu propio esfuerzo». Parafraseado del libro 1, capítulo 25 versículos 15 a 18. Esta respuesta de Jesucristo es contundente: Dios no quita el dolor ni la oscuridad por decreto porque eso destruiría el crecimiento del alma. Caín, al escuchar que debía esforzarse y elegir la luz, rechazó el plan. Prefirió ser dueño de su propia oscuridad que caminar bajo la luz paso a paso que el Salvador le ofrecía. Aquí es donde debemos detenernos y reflexionar. Si José Smith no tenía internet, ni bibliotecas especializadas, ni conocía el idioma etíope, ¿cómo pudo restaurar un diálogo y una simbología tan específica que solo aparecería en el mundo occidental más de 50 años después de su muerte? La evidencia histórica está ahí, frente a nosotros. La decisión de reconocer el origen de esta revelación es ahora de cada uno de ustedes. Esta secuencia nos revela que Caín no fue un ignorante. Recibió el testimonio de sus padres y caminó físicamente bajo la luz de Cristo que iluminaba sus propios pasos. Al rechazar el sacrificio de un Dios al que vio cara a cara, Caín se convirtió en el arquitecto de su propia miseria, validando la dura realidad de su castigo eterno y la veracidad de la restauración que, a través de José Smith, nos devolvió este entendimiento. Es importante recordar que,
Como enseñó el profeta José Smith en la sección 91 de Doctrina y Convenios, estos libros apócrifos contienen muchas cosas que son verdaderas, pero también contienen muchas cosas que no son verdaderas, que son interpolaciones de los hombres. Por lo tanto, no los usamos como fuentes de doctrina infalible, sino como testimonios históricos de que estas verdades existieron en la antigüedad. Nuestra fe no depende de un manuscrito etíope o de un rollo del Mar Muerto, sino de la confirmación del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando estos libros antiguos, recuperados siglos después de la restauración, gritan las mismas verdades que José Smith tradujo por revelación, se convierten en una evidencia física poderosa de que el registro del libro de Moisés es auténtico. Al analizar estos textos, vemos que la defensa de Caín no fue un invento de 1830. La idea de un Caín que negocia su castigo basándose en el poder de Dios para perdonar al mundo entero está esparcida en manuscritos hebreos, siríacos y griegos. Lo que para los críticos es un anacronismo, en el libro de Moisés, para nosotros es una evidencia de restauración. José Smith restauró el diálogo original, uno donde se muestra que Dios es un Dios de milagros y que su sacrificio fue conocido desde el amanecer de los tiempos. Si José no conocía el Midrash, ni los apócrifos orientales, ¿cómo pudo restaurar la esencia de este diálogo de forma tan exacta? La respuesta, para nosotros, es clara: revelación. El propósito del canal Evidencia Sud Sin Fronteras no es el de reemplazar la confirmación del Espíritu, sino para fortalecer nuestro aprendizaje. Como dice la Escritura, debemos buscar conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Te invito a que no te quedes solo con lo que escuchas, sino que busques, descubras y permitas que el Espíritu te confirme estas joyas de la restauración. Si este contenido te ha ayudado a ver el Evangelio con nuevos ojos, suscríbete y comparte, para que las evidencias de la verdad sigan llegando a más personas. Gracias por acompañarnos en este estudio de Evidencia Sud.